Tengo el honor de presentar al presidente del Consejo Nacional de Educación, el señor Hugo Díaz Díaz, quien nos presentará su documento 2 décadas de aplicación del currículum, situación y desafíos. Él es administrador de empresa con posgrado en planificación de la educación y planificación del desarrollo económico y social, vicepresidente del Instituto de Investigación para el Desarrollo y la Defensa Nacional INIDE, presidente del Centro de Innovaciones y Evaluaciones Educativas y asesor del portal Educarred Perú de la Fundación Telefónica. Recibimos a Hugo Díaz con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias a la Fundación Santillana por darme la oportunidad una vez más de participar en esta Semana de Educación, que creo que cada año se ve más fortalecida con los temas, la profundidad de los análisis que se hacen, ¿no? Creo que ayer la sesión que se tuvo durante todo el día fue muy rica. Lo que me han pedido es hablarles sobre qué ha pasado con el enfoque curricular en las últimas 2 décadas en donde justamente empieza un cambio bien importante de la concepción de cómo debe ser un currículum, cómo deben ser evaluados los estudiantes, ¿no? Lo que yo voy a tratar de exponerles son apreciaciones a título personal. Lo que yo voy a decir no necesariamente compromete al Consejo Nacional de Educación, puesto que este es un artículo que lo he hecho yo, ¿no? Algunas referencias tengo de lo que el Consejo ha venido expresando sobre currículum, pero particularmente es un análisis personal, ¿no? Y también quiero decirles de que el tema en el desarrollo de las distintas apreciaciones, lo que hay que ver en el tema curricular es que este es un tema en donde las limitaciones y las potencialidades no son únicas y exclusivamente del Perú. En realidad casi todo el mundo está andando con las mismas dificultades en la incorporación, el tratamiento de un enfoque curricular llamado por competencias, ¿no? Lo que voy a tratar de seguir es el siguiente esquema, ¿no? Primero, hablarles de los años 90 y cómo hay un cambio de visión sobre el concepto y las estrategias de aprendizaje. Lo segundo es qué ha pasado con la dinámica de renovación del currículum en el caso peruano, particularmente en el periodo 1995, 2010, 2011. Luego, hacer un análisis de la política curricular actual y termino formulando algunas recomendaciones sobre lo que desde mi punto de vista considero que podrían ser algunas medidas importantes a tomar en cuenta para poder, digamos, seguir adelante con un tema que es clave en el futuro de la educación. Lo primero es lo siguiente, ¿no? Hay algunos estudios previos que se dieron, por ejemplo, la declaración de John Tien del año 2000, el estudio que hizo la Comisión Scans en los Estados Unidos, en donde una de las cosas fundamentales que se dice es que hay que cambiar el sentido de los aprendizajes, hay que darle más utilidad a lo que aprenden los estudiantes, a la vez que hay que fortalecer indudablemente la formación actitudinal, la formación en valores de los niños que están en las escuelas, ¿no? Y a partir de eso, pues hay toda una serie de investigaciones que empiezan a surgir de distinto tipo,
¿no? Y que ponen el acento en los aprendizajes, pero a partir de diferentes ángulos de vista, que lo vamos a ver inmediatamente. Surgen las evaluaciones nacionales en algunos países. En el Perú, por ejemplo, hasta el año 96 no se evaluaba nacionalmente a los alumnos. Se crea la unidad de medición de la calidad de la enseñanza y pues empiezan unas evaluaciones muestrales que después van a ser evaluaciones censales, ¿no? Y aparecen también pues reformas curriculares, ¿no? Reformas curriculares ya con una mirada diferente, ¿no? Es decir, se cuestiona un poco el tema de la estructura del currículum por áreas, se da más importancia a la interdisciplinariedad, se da más importancia a la responsabilidad del profesor como un elemento clave en el éxito de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y las evaluaciones nacionales, una de las cosas que más, digamos, llegan a impactar a partir de sus resultados es que el diagnóstico de las evaluaciones lo que dice es que los estudiantes saben muy poco de lo que realmente deberían aprender. Esa es, digamos, la principal conclusión que se saca tanto de evaluaciones como las de la ESE, las de Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Enseñanza y de PISA, ¿no? Y hay quizás tres elementos que son bien importantes también como conclusión de todo este proceso que nos lleva a un cambio de enfoque en el currículum, ¿no? Lo primero es, y eso es un gran mérito de PISA, ¿no? PISA lo que vende la idea es que los aprendizajes tienen sentido si conducen a los estudiantes a ser competentes. Se introduce el tema de la competencia que en un momento había estado pues en la industria, después pasa a la formación profesional y en ese momento, a mediados de los 90, empieza a pasar a la educación básica, ¿no? La otra cosa que se desprende de todas las evaluaciones y los estudios que se hace es que el aprendizaje pues no depende única y exclusivamente de los factores que están al interior de la escuela y que las variables socioeconómicas, las variables culturales tienen un peso bien importante en el logro que alcanzan los estudiantes en sus aprendizajes, ¿no? Ayer, por ejemplo, Liliana Miranda decía que el peso que tienen las variables socioeconómicas en el rendimiento de los estudiantes es aproximadamente 20%, ¿no? Y acá hay dos datos sobre Perú que son bien importantes, ¿no? Y que han sido trabajadas por la OCDE. Uno de ellos dice que el 25% de los estudiantes más ricos supera en 2 años y medio al 25% de los estudiantes más pobres, ¿no? Y una segunda conclusión bien importante es que hay una brecha de más de 2 años en matemáticas debido al factor idioma, ¿no? Es decir, que aquellos chicos que hablan quechua o que hablan un idioma de origen nativo, por ejemplo en la selva, pues tienen un atraso de 2 años en matemáticas respecto de un chico que habla español, ¿no? Entonces, la importancia de las variables socioeconómicas, culturales, la verdad que es bien importante. Y lo tercero que aparece como una gran conclusión de todos estos estudios es que la principal inversión que se puede hacer en el sistema educativo para lograr mejoras progresivas en el aprendizaje es en el docente, principalmente en su formación, en su calificación y indudablemente en aquellos esfuerzos que permitan atraer y retener a los mejores profesores, lo cual implica pues mejorar sus remuneraciones, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante. Pasemos a ver qué estamos hablando de enfoque por competencias y es bien importante que tengamos un punto de referencia sobre qué es competencias. A pesar de que han pasado 20 años, no ha sido fácil digamos, adoptar un enfoque en el país, ¿no? Se ha trabajado, por ejemplo, el Parlamento Europeo
tuvo una definición de competencias, igual la OCDE, la UNESCO han trabajado en definiciones de enfoque por competencias y muchos países se han lanzado a esas definiciones, ¿no? Lo que se ha observado en el caso peruano, yo he tenido ocasión de ver los distintos diseños curriculares que se han trabajado desde el 95 hasta la actualidad, y lo que vemos es que en cada documento hay una definición más o menos parecida, pero a final de cuentas son definiciones distintas de qué es una competencia, ¿no? Y entonces eso sí que es una gran dificultad, porque si digamos en el nivel más alto no hay una claridad en esa definición, entonces ¿qué podemos esperar de la aplicación del concepto de competencias ya en las escuelas, en las aulas, ¿no? Pero básicamente el concepto de competencias lo que implica son cuatro características fundamentales, ¿no? Lo primero es que es un aprendizaje complejo. Es decir, uno no es competente si aprende a sumar en decimales, si sabe sacar raíz cuadrada, si utiliza correctamente los signos de puntuación. Eso no es una competencia. Una competencia es un aprendizaje complejo que lo que implica es reunir varios conocimientos de distintas áreas, y esos conocimientos pues integrarlos, articularlos y permitir algo que es bien importante, ¿no? Y es saber ser y saber hacer. Es decir, no basta para el estudiante de adquirir conocimientos, sino aplicar esos conocimientos a situaciones de la vida cotidiana, y que esos conocimientos también nos sirven para ser mejores personas mucho más cabales, ¿no? Siendo un aprendizaje complejo, una segunda característica que tienen las competencias es que la competencia toma tiempo, ¿no? Y generalmente toma el tiempo que demanda concluir un nivel de enseñanza. Es decir, nosotros podemos medir el logro de una competencia al término de la educación primaria, al término de la educación secundaria, pero no podemos pensar en que una competencia se va a lograr en 3 o 4 meses, ¿no? Eso no es, digamos, el planteamiento de lo que encierra este concepto. Las competencias lo que implican igualmente son nuevas metodologías de trabajo, nuevas herramientas de evaluación, ¿no? Particularmente lo que encierra es un trabajo más autónomo y más esforzado de los alumnos para su autoaprendizaje. Y en segundo lugar, si vamos a evaluar competencias y si vamos a evaluar el saber hacer y el saber ser como persona, pues la observación se convierte en una de las herramientas más fundamentales, ¿no? de la evaluación del estudiante, ¿no? Una de las cosas que trae implícito el concepto de competencias es que se van desechando las pruebas de examen, ¿no? Y más bien lo que se da más énfasis es a toda una serie de herramientas que permitan ver cómo el chico va cambiando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y cómo ese cambio le permite pues desarrollar nuevas capacidades, nuevas habilidades, cómo va madurando en el desarrollo de su personalidad. Y finalmente la competencia tiene sentido si conduce a que la persona adquiera un conjunto de valores, de actitudes, ¿no? Además de enfrentar situaciones de la vida diaria, ¿no? ¿Esto qué implica, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes que trabajan en aula pues lo saben mejor que yo. En realidad una competencia se logra cuando ya el estudiante lo que hace es valorar aquello que ha aprendido, ¿no? Es decir, cuando ya uno valora la lectura de distintos textos, ¿no? Cuando en esa lectura de los distintos textos aplica pues el pensamiento crítico, la capacidad de juicio,
¿no? De interpretación, pues ya la competencia se va adquiriendo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la competencia tiene varios aspectos que son bien importantes para poderse llamar competencia, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la dinámica de las políticas curriculares en los últimos 20 años? No solamente, reitero, es el caso peruano, sino es el caso de la mayor parte de países del mundo y en América Latina con bastante énfasis, ¿no? La primera característica es que al currículum se le ha dado más importancia que la que tiene. Es decir, se ha pensado mucho que con el currículum se va a cambiar la realidad de los países, se va a cambiar la realidad de las personas, y no, pues el currículum indudablemente que puede ayudar a eso, pero no es el elemento definitivo, ¿no? El currículum básicamente lo que es una guía para lograr buenos aprendizajes y apoyar a los profesores para que desarrollen buenas prácticas en el aula, ¿no? El currículum es una herramienta que lo que hace es tratar de presentar una propuesta, ¿no? que busque ordenar, ¿no? Los aprendizajes, la forma como se adquieren, la forma como se van a secuenciar, la forma como se van a articular, ¿no? Entonces, y esto que de haberle dado más importancia como elemento transformador de la realidad, de la calidad, de los resultados educativos, es posiblemente una de las razones por las cuales en todos estos años ha habido pues una carrera imparable de procesos de actualización del currículum, ¿no? Que nos llevó en algún momento, por ejemplo, en el periodo 96-2007 a tener 7 diseños curriculares de la educación básica, y cuando el ministro Chan presentaba el diseño curricular del año 2009, decía que en ese periodo se habían producido hasta 15 reformas curriculares, ¿no? Entonces era una carrera, digamos, de hacer propuestas curriculares que uno se pregunta, bueno, y con tal cantidad de propuestas curriculares, ¿qué pasa con la formación de los alumnos, ¿no? Es decir, ¿cuánto afecta a un estudiante que hayan cambios del diseño curricular a cada rato, ¿no? Y ese es un tema, creo, bien importante. La otra característica en los procesos de renovación curricular es que, de acuerdo a la Ley General de Educación, el currículum debe actualizarse cada 5 años. Y claro, varios se preguntan, y yo he escuchado en los últimos años a distintos especialistas a decir que 5 años es totalmente insuficiente y que habría que modificar la ley, y decir pues que el currículum hay que modificarlo después de más tiempo, ¿no? Es una posibilidad, pero la otra posibilidad es plantearse pues procesos de renovación curricular que estén realmente dentro del alcance de los 5 años. Es decir, yo no me puedo plantear una reforma demasiado profunda del currículum, una porque de repente los 5 años no me van a alcanzar para diseñar la reforma, pero por otro lado que tampoco es conveniente para los profesores. Ningún proceso de reforma curricular en el mundo es un proceso drástico, digamos, ¿no? En el cual se cambia muy profundamente el currículum, se cambian las metodologías, se cambian los sistemas de evaluación. Eso no funciona, ni funciona menos en países como el nuestro, en donde tenemos profesores tan heterogéneos, de tan distinta calidad, ¿no? Y acá lo que se recomienda básicamente es una gradualidad, digamos, una propuesta de actualización que sea pues medida, ¿no? De repente no necesariamente hay que reformar todos los niveles, de repente reformamos la primaria, después reformamos la secundaria, o en 2 años hacemos una reforma de determinadas áreas de formación, en los años siguientes otras, y así sucesivamente, pero la gradualidad parecería ser
la recomendación más sugerente para un caso como el Perú, ¿no? Y una tercera característica es que las modificaciones han sido constantes, complejas, muchas veces sin consenso y sobre todo sin una evaluación de lo que se pretendía cambiar, ¿no? Es decir, son poquísimos los casos, yo no recuerdo casi, de investigaciones que lo que muestren es: estas son las razones por las cuales vamos a hacer un cambio curricular, ¿no? Y entonces, indudablemente que lo que se ha hecho es simplemente andar sobre el camino y no necesariamente hacerlo sobre bases metodológicas que podrían ser las más aconsejables para ir a paso seguro, ¿no? Además de eso, indudablemente que cambios curriculares constantes a lo que han venido afectando también es la formación docente, puesto que los institutos pedagógicos, las facultades de educación, al no ver propuestas más sólidas, duraderas, no sabían de qué agarrarse para hacer sus mallas curriculares, ¿no? El texto escolar tenía que cambiar. Hay estudios del Banco Mundial que lo que señalan es que en el Perú el texto es más caro que en otros países, justamente, y atribuyen a los constantes cambios curriculares que hacen que el texto escolar sea más caro, ¿no? Y además, siendo demasiados los cambios curriculares, el texto escolar se convierte en el principal referente para desarrollar las clases por parte de los profesores, ¿no? Ahora, indudablemente que en el enfoque por competencias hay muchas cosas positivas, y yo creo que eso es lo que hay que seguir peleando para que se rescate y para que la experiencia de aplicación del enfoque por competencias se vaya expandiendo, ¿no? En lo que yo estoy totalmente de acuerdo es que el enfoque por competencias es el enfoque que hay que adoptar. Hemos apostado por él y hay que seguir adoptando en el futuro, y hay que hacer todos los esfuerzos por crear las condiciones para que este enfoque se vaya expandiendo, pero se vaya expandiendo a paso seguro, ¿no? ¿Qué hay de positivo en el enfoque por competencias? En primer lugar, ha permitido a los profesores y al sistema educativo en general a conocer y adoptar nuevas corrientes pedagógicas, de programación, metodológicas, de evaluación. Hemos ingresado a un proceso de evaluación mucho más cualitativo, más literal, pero que tiene un trasfondo mucho más interesante en términos de formación de los estudiantes que aquellos criterios tradicionales que hemos venido utilizando. En segundo lugar, el enfoque por competencias lo que promueve en los estudiantes son habilidades o capacidades de pensamiento crítico, niveles más altos de comprensión lectora y de otras competencias clave como son la matemática, la científica, la digital, el aprender a convivir, ¿no? Un mayor cultivo de las artes, del desarrollo cultural de los estudiantes, es decir, esta visión de tener un currículum mucho más integral se consigue con este enfoque por competencias. La tercera característica es el trabajo en equipo, ¿no? Con esquemas más exigentes, interdisciplinarios, integrados y secuenciados, ¿no? Es decir, no se puede aplicar el enfoque por competencias si un profesor trabaja aisladamente, ¿no? No se adquiere una competencia con el profesor de comunicación trabajando solo en su área, sino que la comunicación tiene que reflejar igualmente otros aprendizajes que están en otras áreas, ¿no? Es decir, con comunicación yo puedo aprender
ciencias naturales, puedo aprender ciencias sociales, puedo aprender matemáticas, puedo aprender un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es bien importante, pero indudablemente que vamos a ver en una lámina siguiente cuál es la limitación que hay ahí. Y otro aspecto bien positivo es la mayor responsabilidad del estudiante en su aprendizaje, ¿no? El enfoque por competencias, las metodologías que se aplican, lo que implican es que el profesor pues es más facilitador y encarga a los estudiantes hacer toda una serie de investigaciones que permitan justamente ese tratamiento interarias de los conocimientos y pues que por ejemplo cuando trabajan una actividad como el huerto escolar no solamente estén pues aprendiendo consideraciones de botánica, sino también de matemáticas, de comunicación, de historia y toda una serie de elementos que tienen que ver también con la cultura, ¿no? Algunas limitaciones y debilidades, ¿no? Una primera es la que tiene que ver con muchos contenidos y poco tiempo para poderlos impartir. Es decir, las reformas curriculares en el Perú en las últimas 2 décadas han sido reformas en donde todo aquello que aparecía como moda se incorporaba en el currículum, ¿no? Y todo aquello que ya va quedando obsoleto se seguía quedando en el currículum, ¿no? Entonces, esto, ¿a qué llevó, no? Llevó a una cosa que es, este es un dato que apareció en la en la evaluación de estudiantes 2004 y que seguramente no ha variado mucho. Estos porcentajes que ven en la mano derecha son porcentajes de estudiantes que declaran no haber recibido muy insuficientemente conocimientos, por ejemplo, sobre lectura de imágenes y textos iconoverbales. El 73% de los estudiantes, faltando 2 semanas para que se acabe el año, decía que no había recibido, ¿no? Producción de comunicación, producción de textos de comunicación funcional, más del 50%, y también prácticamente el 50% lectura de textos informativos. Lo mismo que ven ustedes en el área de comunicación se produce en el área de matemáticas. Es decir, la cantidad de alumnos, de estudiantes que reconocen que no han recibido durante el año los contenidos que deberían recibir, y algunos muy significativos, es bastante grande, ¿no? ¿Qué otra limitación tiene la aplicación del enfoque, ¿no? Es que tanto la formación y la capacitación fracasaron en su intento de formar capacidades para el desarrollo de competencias, ¿no? Lo más grave es que un estudiante recién egresado de un centro de formación docente, para poder trabajar en una escuela por primera vez y aplicar el enfoque por competencia, necesariamente tiene que ser capacitado, porque no, lo que le dio el instituto o la Facultad de Educación no le ayuda para poder trabajar con esas herramientas, ¿no? Entonces, eso no sucede en ninguna otra profesión, ¿no? Es decir, un egresado y que se titula como ingeniero, pues para participar en la construcción de una obra no se va a capacitar, ya de frente va a hacer las tareas que le corresponden, ¿no? Educación quizás sea uno de los casos raros en los cuales recién terminado de hacer sus estudios profesionales tiene que recibir una capacitación, ¿no? Pero esa capacitación tampoco funcionó bien, porque como ustedes saben, la capacitación ha sido muy teórica, ¿no? Y hay mucha queja de parte de los profesores, en el sentido de que los capacitadores no tenían mucho que enseñarles, ¿no? Eran más bien personal un poco improvisado, captado sin la rigurosidad de una evaluación que permita
identificar a los mejores para hacer esa función, ¿no? Una tercera limitación son los márgenes de diversificación. Este es un tema medio complicado en el sentido de que, por ejemplo, en el año 96, cuando se dio la resolución ministerial 016, cuando estaba Dante Córdoba, que aquí está presente de ministro, pues lo que se estableció es 10 horas de libre disponibilidad para los centros educativos para que puedan definir qué áreas de formación son las que van a reforzar, qué tipo de contenidos, es decir, se da una libertad curricular bastante amplia, ¿no? Luego pasó el tiempo y esas 10 horas de libre disponibilidad se fueron bajando poco a poco y ahora creo que están entre 3 y 6 las horas, pero con una fuerte actitud a centralizar las decisiones de qué enseñar a los estudiantes, ¿no? Y digo, esa es una de las posiciones, pero la otra posición que hay y que generalmente tienen especialistas que han trabajado en el Ministerio de Educación es que las regiones no son competentes como para poder hacer diversificación, ¿no? Y entonces, como no son competentes, el Ministerio tiene que decirles, esto es lo máximo que pueden hacer en las regiones, en los centros educativos, es poner ejemplos adecuados a la realidad, a las características locales, pero, por ejemplo, darle pues 6, 8 horas, 10 horas para poder hacer un reordenamiento de las áreas en función de lo que realmente quieren y detectan como necesidades de sus estudiantes, eso ya es más complicado y ahí no hay un acuerdo, ¿no? Una queja de los profesores es que dice que cuando se los capacita, básicamente se los está capacitando para decirles, tú tienes que llenar este formulario de esta naturaleza, tienes que llenar o cumplir con tal tipo de información, ¿no? Y entonces, claro, instrumentos como el CIAGIE y otros que se han creado, pues están convirtiendo a los profesores básicamente en proveedores de información, quitándoles un tiempo bastante grande de reflexión en cuanto a estrategias de aprendizaje, formas de evaluación que tendrían que disponer, ¿no? Escasa articulación con otros procesos pedagógicos, es decir, por lo general ahora último se ha hecho un esfuerzo de integrar, digamos, la reforma curricular a otros procesos pedagógicos, pero por lo general la práctica ha sido que la Dirección General de Educación Básica Regular definía su currículum y pues allí que la Dirección General de Educación Superior Pedagógica, que se entienda con su currículum, que los que hacen textos pues también trabajen por su cuenta y así sucesivamente, ¿no? Es decir, no había una integración, una articulación de esfuerzos que permita que todas estas reformas vayan paralelas, ¿no? Otro es que, bueno, ya lo había mencionado, cambios en el currículum sin previa evaluación y en términos generales todo este contexto a lo que ha llevado es a que muy pocos profesores realmente aplican a plenitud el enfoque por competencias. No quiere decir de que el resto no aplica nada del enfoque por competencias. Creo que hay una parte importante de profesores que sí lo que están haciendo es, en la medida de sus posibilidades, en la medida de lo que les da su formación, su capacitación, tratan de aplicar aquello que pues consideran que sí les puede estar a su alcance, les puede ser útil para la formación de sus estudiantes, ¿no? Un tema que me parece importante es el que tiene que ver con innovación, ¿no? Es decir, muchas veces hemos confundido los cambios curriculares que han sido, repito, muy constantes con innovación y eso no necesariamente son sinónimos, ¿no? Y la pregunta es ¿cuánto aportan los constantes cambios de la política curricular a la mejora de las prácticas docentes y a los resultados educativos? Es decir, ¿cuánto pudo haber aportado estos 15 cambios que, por ejemplo, se produjeron
entre 1996 y el 2009 de currículum, cuánto afectaron los resultados educativos de los estudiantes. No hay investigaciones sobre eso, pero creo que es un tema a reflexionar, ¿no? Porque debería llevarnos a tener estrategias, procedimientos, plazos bien claros de cómo formular una reforma curricular, ¿no? ¿Cuánto se pierde en lo ganado en progresos sin una buena política curricular? Es otra de las grandes preguntas, ¿no? Y una de las cosas que arrojan diagnósticos en América Latina es que se cambia mucho, pero dentro de parámetros tradicionales, es decir, bajo el ropaje de competencias o bajo el ropaje de estándares, pues muchas veces lo que se está haciendo es más de lo mismo, ¿no? Simplemente cambiando los términos, pero que en la práctica se sigue induciendo a trabajar de igual forma que en el pasado, ¿no? Se trabaja poco con criterios que recojan el aporte de la evidencia robusta, ¿no? A veces la impresión que yo he tenido es que estamos andando por caminos que ya otros países que han avanzado pues han desandado ya, ¿no? Es decir, ya están de retroceso después de haberse dado cuenta de que lo que habían aplicado no funciona, ¿no? Y entonces nosotros recién estamos empezando a aplicar eso, ¿no? Y una cosa que yo, para hacer este trabajo, indudablemente que no son reflexiones únicas y exclusivamente mías, yo me he reunido con varios profesores para conversar cuáles son sus problemas que tienen, y una de las cosas que ellos dicen es que el querer encasillarlos en un solo enfoque pues resulta negativo, ¿no? Y que ellos tienen fortalezas en enfoques que quizás sean más convencionales, más tradicionales, pero que no es cuestión de cara o sello, ¿no? Sino es cuestión de ir combinando las fortalezas que los profesores traen con aquello nuevo que con la debida capacitación pues se puede ir imponiendo poco a poco, gradualmente, ¿no? Pero es muy difícil con un magisterio como el que tenemos, que pues como ustedes saben, los institutos pedagógicos han decaído en calidad, hay muchas facultades de educación que son un negocio en lugar de un centro de formación, ¿no? Con estudiantes que muchas veces no son los mejores egresados de la secundaria, sino son aquellos que no ingresaron a otra carrera y que se dedican a la carrera docente. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar un enfoque que es complejo, que es difícil, ¿no? Tratando de transformar y quizás de olvidarnos bastante de que esos profesores han venido utilizando como herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, es todo un tema que creo que es importante. ¿Cuál es el estado actual de la política curricular? Yo he estado hablando básicamente de lo que ha sido el pasado. Hay algunas cosas del pasado que indudablemente corresponden también al presente, pero creo que estos años también han sido años importantes de reflexión y de aprendizaje, que algo de lo que ha sido ese proceso pues vamos a tratar de demostrar. En primer lugar, cuando empezó el gobierno de Humala, pues una de las primeras cosas que se dijo es: vamos a cambiar el currículum. Y entonces hubo todo un proceso de organización, ¿no? Y de planificación de ese cambio curricular, y lo primero que aparecieron fueron los mapas del progreso, ¿no? El CINEACE, el IPEVA estuvieron trabajando en esos mapas, ¿no? Luego, al año siguiente, aparecieron dos herramientas nuevas, las rutas de aprendizaje y el marco curricular, que, como ustedes saben, del marco curricular han habido hasta 3 versiones. La primera apareció en el 2013, hubieron 2 en el 2014. Las 3 versiones fueron
bastante criticadas y al final no se pudo aprobar ese documento, ¿no? En el 2015 el ministro Saavedra pues dijo hay que impulsar las sesiones de aprendizaje, ¿no? Y aparece como otra herramienta de apoyo, digamos, a los profesores, al igual que los mapas y las rutas de aprendizaje, ¿no? En el 2015 también, ya empezado el año, pasado un mes, se dio pues esta resolución ministerial 199 que reformaba los contenidos de las 4 áreas más importantes del currículum, y como se aprobó tarde la resolución, pues ningún profesor creo que le hizo caso, y este año tampoco le han hecho caso a esa resolución, ¿no? Entonces en realidad es un rompecabezas en este momento saber qué hacemos con la resolución, ¿no? Lo más probable es que va a haber que ver cómo se la desactiva en el camino, ¿no? Pero no ha funcionado, desgraciadamente, ¿no? En noviembre del año pasado el Consejo hizo pues un taller sobre currículum en donde el Ministerio presentó por primera vez ya no un documento que se llama marco curricular, sino el perfil del egresado de la educación básica. Perfil que tenía bastantes méritos, ¿no? En el sentido de que uno de los reclamos que nosotros siempre habíamos hecho es de que el documento marco del currículum no debe ser una cosa sofisticada, ¿no? Lo que habíamos observado es que los técnicos producen una propuesta de diseño curricular de tan alto nivel que a veces ni ellos mismos entienden lo que están proponiendo, ¿no? Y entonces lo que reclamábamos era una propuesta más simple, ¿no? Menos sofisticada, con menos categorías, digamos, de trabajo de los profesores, y creo que ese esfuerzo sí ha sido bien tomado en cuenta por el Ministerio para hacer programación, evaluación. Habían como 5 o 6 instancias, ¿no? Aprendizaje fundamentales, competencias, capacidades, dimensiones, indicadores de logro, estándares, qué sé yo, ¿no? Ya todo eso se ha tratado de reducir, y eso es bien importante para el trabajo en las escuelas, ¿no? De todo esto, una de las cosas bien importantes es que las rutas de aprendizaje han pegado y definitivamente los profesores tratan de usarla, ¿no? Creo que ha sido una cosa, un buen logro, digamos, de esa propuesta, ¿no? ¿Qué hubiese deseado yo, no? Yo hubiese deseado no empezar pues por los mapas de progreso y las rutas de aprendizaje para hacer la reforma curricular. Yo hubiese empezado por tener un marco primero, un marco que me diga, esta va a ser la estructura curricular, esta va a ser la carga horaria, ¿no? Esta va a ser las grandes líneas, digamos, de aplicación metodológica que va a guiar el currículum, esta va a ser la política de evaluación, y a partir de eso ya desarrollar las cosas, ¿no? Pero se hizo al revés, ¿no? Empezamos por los mapas, por las rutas, y entonces, claro, cuando uno va a llegar al documento de estructura, lo que va a tener que hacer es todo un proceso de revisión nuevamente, ¿no? De ver cómo calza la carga horaria con la cantidad de contenidos que se habían identificado en las rutas, en las características que se planteaban en los mapas, ¿no? Lo que hay que evitar en una reforma curricular, y yo tuve una experiencia en México en donde estuve asesorando la reforma en la educación básica, lo que hay que evitar es que un área de formación, pues, que tiene 2 horas semanales de trabajo, tenga una carga en el diseño curricular equivalente a 6 u 8 horas, ¿no? Porque eso no lo van a poder cumplir los profesores, ¿no? Y cuanto más ambicioso sea el currículum, le damos argumentos al profesor para que él pueda seleccionar qué tipo de contenidos son los que va a enseñar, y generalmente pues selecciona los más fáciles, los menos complejos, los que tienen
los que no demandan pues combinar más dos o más aprendizajes, ¿no? Entonces ese es el riesgo, digamos, de desarrollar un currículum que sea muy ambicioso, ¿no? Además hay algo que es bien importante. Bueno, habíamos hablado de que uno de los aspectos importantes del currículum era la libertad curricular, pero ese es un dilema que tenemos que resolver, ¿no? Es decir, ¿cuánto de libertad curricular le vamos a dar a las regiones, a los centros educativos, y qué es lo que tiene que normar el Ministerio de Educación? Lo que dice la Constitución es que el Ministerio de Educación debe dar lineamientos generales de los planes y programas de estudio, ¿no? La pregunta es si lo que se está haciendo son lineamientos o ya es el currículum completito en donde las regiones tienen poco margen de trabajo, ¿no? Creo que es un tema que vuelve a lo que les decía, ¿no? El cuestionamiento a que solo nos quedemos en lineamientos es qué regiones y centros educativos no tienen suficiente capacidad como para hacer diversificación. Puede ser que sea cierto, pero deberíamos tener evidencias de que eso es así para adoptar una posición, ¿no? Y el otro tema con diversificación es qué hacemos con los proyectos curriculares regionales. Es decir, ya todas las regiones prácticamente tienen sus proyectos curriculares, algunos ya hechos, aprobados, otros están en caminos de aprobarse y otros que han empezado a hacerse. Entonces, ¿cuál es la situación, no? Hay muchos que empezaron este proceso pues hace 4 años, pero hace 4 años y medio empezó esta reforma curricular. Y entonces se pregunta, bueno, ¿y cuándo voy a tener la definición del Ministerio de cuál va a ser el currículum para poder culminar mi propuesta de currículum regional, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de lanzarse en una reforma mucho más ambiciosa, ¿no? Yo creo que con todas las limitaciones y hasta desventajas que pudiese tener, que en 5 años debe haber una actualización curricular, yo creo que las reformas deberían tratar de ceñirse a esos plazos, ¿no? Y que un proceso de reforma no debería durar pues más de año y medio. En año y medio nosotros debiésemos tener qué es lo que se va a aplicar en los años siguientes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Porque si no, por un lado se crea una desorientación no solamente en las regiones, los maestros están muy desorientados respecto de cuál es el futuro del currículum, y todo el mundo se desorienta la industria editorial, se desorientan los capacitadores, los formadores de docentes, todo el mundo se desorienta cuando no hay una política clara en términos de currículum, ¿no? Nosotros invitamos el año pasado a Jaume Sarramona, que es un especialista en currículum, para que pueda estar presente en el taller que hicimos de evaluación de la propuesta que había desarrollado el Ministerio, y él plantea una cosa, ¿no? Él dice que para facilitar la tarea de programación y evaluación, las metas de aprendizaje podrían limitarse solamente a 3 niveles: las generales de etapa, las curriculares de área, competencias básicas curriculares, y las específicas de ciclo o etapa. Estas últimas podrían ser designadas como objetivos curriculares para diferenciarlas de las estrictamente competenciales, ¿no? Serían suficientes para marcar las pautas que deberían seguir las regiones y las escuelas, ¿no? Es decir, lo que creo que plantean todos los especialistas que más o menos ya tienen experiencia en el campo es que hay que hacer un proceso de simplificación y no acabarle pues la vida a los profesores. Cuando los profesores dicen, a mí me están preparando para llenar papeles, ¿no? Para, por ejemplo, para evaluar a mis alumnos, pues tengo 30 alumnos, tengo que hacer 3.000
checks para ver las capacidades, ¿no? Las habilidades, el logro. Entonces, ¿cómo puedo hacer semejante trabajo cada 2 o 3 meses, ¿no? Y si eso es así, pues es demasiado trabajo. A los profesores en el país le pagan por hora dictada de clase. Es decir, no le reconocen el trabajo que hacen fuera del aula, ¿no? Y entonces, si uno plantea un sistema de evaluación que es muy oneroso en términos de tiempo, en términos de esfuerzo, la verdad que está condenado al fracaso, ¿no? Y por eso es que hay mucho profesor que reconoce que pasa a sus alumnos. ¿Por qué? Porque pues, es demasiado trabajo querer evaluar seriamente, digamos, a sus estudiantes, ¿no? Y una cosa que es súper importante es que tenemos que hacer pues un esfuerzo de llegar a conceptos claros sobre todos aquellos términos que utilizamos en la propuesta curricular, ¿no? Desde competencias que yo les decía, estuve revisando la definición de competencias del 2005, 2009, las 3 del marco curricular, las 2 o 3 versiones que han circulado de perfiles del estudiante, y todas son distintas, ¿no? Hay indudablemente que hay mucho parecido, pero creo que ya tendríamos que tener una definición base suficientemente consensuada y decir, acá nos quedamos. Y si no estamos en capacidad de poder definir lo que es una competencia y otros indicadores, lo que yo sugiero en el documento es que adoptemos una que internacionalmente sea de las más consensuadas, ¿no? Y entonces dejamos de acabarnos la vida y rompernos la cabeza pues tratando de definir algo que de repente de aquí a 2 o 3 meses nuevamente vamos a querer cambiar, ¿no? Con la evaluación pues sucede algo parecido, ¿no? Es decir, va a ser bien difícil que nosotros vendamos la idea de evaluar por competencias si es que no tenemos claridad de cuál es la propuesta curricular, ¿no? Es decir, ¿cómo le pedimos evaluar por competencias si el concepto de enfoque por competencias no está claro, ¿no? Entonces es una primera condición que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo segundo es, y eso yo todavía no lo puedo decir, no lo puedo comprobar, porque todavía el Ministerio no nos ha presentado la propuesta integral de currículum, ¿no? Lo que hemos tenido hasta ahora son pues elementos parciales, ¿no? Que son de hecho un esfuerzo meritorio. Yo creo que hay avances importantes, pero necesitamos la propuesta integral para saber, por ejemplo, si los criterios y los indicadores que están contenidos en los planes de estudio de inicial, de primaria, de secundaria, ¿no? Son los razonables, ¿no? Porque lo que no debería suceder es pues que un profesor cada 3 meses tenga que hacer 3.000, 3.600 checks para evaluar 30 alumnos, ¿no? Entonces, ese es un tema que habrá que verlo cuando tengamos la propuesta curricular completa, ¿no? Pero sí hay que cuidar de que hay que hacerle la vida a los profesores más fácil, ¿no? Ya suficientes problemas, suficientes cargas tienen como para darles más cosas, ¿no? El otro tema es el que tiene que ver con metas competenciales y no competenciales, ¿no? Yo no sé si todos hablan este lenguaje, pero el tema es que una competencia pues es algo complejo, algo que toma tiempo, ¿no? Que no es lo mismo que si yo aprendo pues una regla de 3 simple, ¿no? O aprendo alguna regla
de escritura, eso no es una competencia, ¿no? Eso es una habilidad que se va desarrollando y que tiene un mecanismo de evaluación diferente al que tiene una competencia, ¿no? Entonces, creo que esa diferenciación es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Y el otro tema es el de la escala literal y la escala vigesimal que todo el mundo reclamó, ¿no? Es decir, hay que unificar el sistema de evaluación. Ciertamente que había que hacerlo, ¿no? Pero todavía queda un tema que arreglar y es qué hacemos con las universidades que cuando evalúan en el examen de ingreso y lo que hacen es tomar criterios basados en escalas vigesimales, ¿no? Entonces ahí hay un tema que no creo que sea muy difícil de resolver, pero hay que trabajarlo y tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los desafíos futuros? Un poco para terminar. En primer lugar, creo que es integrar y fundamentar una propuesta sólida para la educación básica. ¿Qué hay hasta este momento, no? Por lo menos los últimos documentos que ha circulado el Ministerio de Educación, lo que nos muestran es que se quiere hacer un currículum que abarque también la básica alternativa y la básica especial. Yo la verdad que tengo mis dudas sobre eso. Yo creo que la básica alternativa tiene características muy especiales, diferentes a las de una educación básica regular y mucho más distante a la educación básica especial que está destinada pues a chicos con discapacidad severa, ¿no? Entonces yo más bien apostaría porque en el marco, digamos, del tratamiento de la educación básica se puedan diferenciar, por un lado, lo que son las competencias básicas que todo alumno que está en la educación regular debe alcanzar cuando está en la educación básica, pero sí deberían haber unas competencias claves que de repente son la mitad o menos de la mitad de esas competencias básicas que todo ciudadano sí debería adquirir, ¿no? Y en el caso de la educación básica alternativa, en lo que habría que pensar es en una educación secundaria pues comprimida, ¿no? Es decir, que no cubra todas las áreas de formación que se dan en la educación básica regular, sino que de repente 4 o 5 sean aquellas por las que hay que apostar. Porque hay que tener en cuenta que estos son chicos que dejaron la educación básica por alguna razón y pues la vida les ha dado otras exigencias, otras obligaciones, otras expectativas. Y si van a tener algunos cursos que no son de interés para efectos de su inserción laboral, de su inserción en la sociedad, pues sencillamente no van a terminar la educación básica, ¿no? Entonces, creo que hay que concebir una básica alternativa bien práctica y muy atractiva para los estudiantes, y aquellos estudiantes que quieran seguir educación superior, pues se les da un complemento, ¿no? Un complemento, pero no todos necesitan ese complemento, solamente aquellos que van a seguir educación superior, ¿no? Lo segundo es que equidad es más que igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Yo les decía, la Constitución lo que dice es básicamente que al Ministerio de Educación lo que le corresponde es definir los mínimos, ¿no? Y lo cual lo que debería suponer es que esos mínimos sí deberían ser, digamos, lo que todo niño de escuela pública, de escuela privada, de zona urbana, de zona rural, rico o pobre, tenga que alcanzar. Eso no quita de que chicos con talento puedan avanzar muchísimo más en el área de su talento, ¿no? Es decir, la equidad justamente está en eso, ¿no? La equidad está en que no todos, no hay que dar a todos por igual, ¿no? Sino hay que darle en función de sus talentos, pero sí respetando un mínimo que todos los estudiantes deben adquirir, ¿no? Metas mínimas de perfil del egresado, ¿no? Que
lo que se estipula, sino que incluso puedan superarlo, ¿no? El cuarto tema es el que tiene que ver con el equilibrio entre contenidos de aprendizaje, tiempo de aprendizaje y capacidad para desarrollarlos. Desgraciadamente en el país la jornada escolar pues es muy corta, ¿no? Los chicos estudian de 8 a 1 o de 1:30 a 6 de la tarde, ¿no? Y el currículum no está concebido para esa jornada, está concebida para una jornada más amplia. Posiblemente los chicos, sobre todo los de secundaria, requieran una propuesta curricular mucho más amplia, ¿no? Para que puedan adquirir los aprendizajes que necesitan. Yo hace algún tiempo con César Picón hablábamos con Pilar Cardó y la madre Elga, Lastenia, y una de las preguntas que le hacíamos es ¿cuánto afectó el recorte de la jornada escolar a la formación del estudiante, ¿no? Y entonces ahí se vio pues que todas aquellos contenidos que estaban orientados a la formación integral pues fueron los más afectados, y que muchas de las cosas importantes que uno debía haber aprendido pues en cursos que en aquella época se llamaba lenguaje, matemáticas, ciencias, pues bajaron considerablemente en profundidad, ¿no? Y en el Perú esto se hace mucho más grave porque nuestras secundarias son de 5 años. En América Latina solo Colombia tiene una secundaria de 5 años, el resto de países tiene 6 años de secundaria. Entonces, si nosotros combinamos una corta jornada escolar con un año menos de secundaria, lo que estamos es condenando a nuestros chicos a una menor competitividad en un mundo global que sí puede ser bien significativo, ¿no? Bueno, habíamos hablado también de que esta reforma curricular tiene que ser complemento de otras reformas o políticas de desarrollo escolar, no solamente la formación docente, la infraestructura, el equipamiento, las nuevas tecnologías deberían andar de la mano con la reforma curricular, ¿no? Poner al ciudadano a tono con las exigencias del futuro, ¿no? Y un desafío no menos importante es que tenemos que crear una masa crítica, un cuerpo de profesionales que permita trabajar el currículum en nuestro país, ¿no? No tenemos muchos especialistas en currículum y mientras no lo tengamos, creo que temporalmente hay que recurrir a la experiencia internacional. Por ejemplo, en México, cuando yo estábamos viendo el tema de la educación básica, pues se había hecho convenio con la Universidad de Oxford para ver estándares, con la Universidad de Melbourne para ver todo el tema de ciencias, con la Universidad de Nueva York para ver la reforma en la educación primaria, con la OCDE para ver todo el tema de evaluación, y así, ¿no? Si no hay suficientes capacidades en un país, creo que una de las cosas que hay que hacer es recurrir a la experiencia internacional mientras formamos las capacidades que necesitamos, ¿no? Termino con 4 líneas de trabajo que me parecen importantes. Algunas son bien sencillas y obvias, ¿no? Por ejemplo, oportunidad y tiempo en las reformas. Es decir, los maestros tienen que conocer oportunamente qué reformas plantea el ministerio para el año siguiente, ¿no? Lo que no debe suceder es lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Sale una resolución un mes después de iniciado el año escolar pidiendo a los profesores que cambien su programación. Eso no funciona, ¿no? Porque además hay que adaptar textos, hay que adecuar los planes de formación, ¿no? Hay profesores que dicen: nosotros nos esforzamos a entender los cambios que hace el Ministerio de Educación, y justo cuando ya lo estamos entendiendo viene otra norma que dice que ya cambió pues lo que estábamos aprendiendo a hacer, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar. Sobre normas nacionales, ¿qué recomendaciones? Lo primero, sencillez, y que haya
documentos comprensibles por todos los maestros y por los padres de familia, ¿no? Padres de familia, estudiantes. En realidad, la persona, incluso con bajos niveles de educación, debiese entender qué significado tiene, digamos, aquellas variables que están interviniendo en el desarrollo de la escolaridad de sus hijos, ¿no? Creo que la principal preocupación mientras salen los diseños curriculares de la educación inicial, primaria, secundaria, es preocuparse por sí tener un buen documento donde esté considerada la estructura, cuáles son los aprendizajes obligatorios, cuál es el margen para atender la diversidad en los centros educativos, en las regiones, ¿no? ¿Qué tratamiento hay que dar a los conocimientos competenciales, no competenciales, ¿no? Creo que en la medida en que podamos tener un documento bien clarito sobre eso, habremos avanzado y pues los planes correspondientes a inicial, primaria y secundaria, antes de aplicarlos hay que validarlos, ¿no? No es recomendable que sin un proceso de validación esto se pueda aplicar, ¿no? Articulación y secuencialidad, ¿no? No solamente entre niveles y áreas de formación, sino también con las necesidades sociales y productivas, ¿no? Yo creo que en todos estos años, en los 20 años, yo he visto muy poca participación de los empresarios, por ejemplo, haciendo contribuciones a lo que debería ser el currículum de la educación básica. Yo no creo que al empresario hay que pedirle cosas técnicas, ¿no? Cosas demasiado sofisticadas en términos de aportes al currículum, pero sí que expresen qué es lo que quieren, qué es lo que ven como deficiencias en los postulantes a un empleo, ¿no? Estudios como el que se hizo en los Estados Unidos, la comisión SCAN que formó el presidente Reagan, creo que son estudios importantes, interesantes, que habría que llevar adelante. El otro elemento es el que tiene que ver, estoy ya con tiempo, ya, con el tema de la formación docente, ¿no? Formación y capacitación docente, ¿no? Indudablemente que la formación es algo que va a dar un impacto en el mediano plazo, ¿no? Pero hay que empezar y hay que hacer una buena reforma de los centros de formación docente y hay que poner mucho acento no solamente en la capacitación, creo que el acompañamiento hay que perfeccionarlo y hacerlo que funcione muy bien, ¿no? Estándares mínimos para la formación inicial, la formación continua, ¿no? Y capacitación con un enfoque descentralizado, ¿no? Que permita la capacitación base. Yo creo, lo dije el año pasado en la presentación que hice sobre el tema de docente. Yo creo que los docentes, cuando ingresan al servicio educativo, debiesen tener, así como se piden proyectos de vida a los estudiantes, a los profesores se les debería tratar de construir un proyecto de desarrollo profesional ya cuando están en servicio. Es decir, ¿qué va a pasar con las acciones de capacitación a lo largo de que ellos van trabajando, sea en la actividad pública o profesional, ¿no? ¿Cómo hacer para que las capacitaciones de un año para otro no sean desarticuladas, ¿no? Que un año les dan una cosa, al año siguiente les dan otra y nada acumula, ¿no? Todo va apareciendo en el camino, pero desordenadamente, ¿no? En evaluación, indudablemente todo el tema de justicia, objetividad, menos pruebas, más instrumentos demostrativos de logro, ¿no? Opciones para los que no logran los objetivos del grado. Eso tiene que ver mucho con lo que ayer también se habló de la promoción automática, ¿no? Ayer se dijo con bastante claridad de que la repetición de grado no aporta en absoluto al chico que repite. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí considero de que si un chico repite
y previa, si un chico no repite, ¿no? Y se lo hace pasar simplemente porque se sabe que al año siguiente no va a aprender mucho más de lo que aprendió, creo que eso es una política equivocada, ¿no? Yo creo que el chico que requiere refuerzo escolar durante el año porque se ve pues que no sigue el ritmo de aprendizaje de los otros chicos, debería tenerlo, ¿no? Y ese programa de refuerzo escolar que ha hecho el Ministerio de Educación, pues ojalá que sea más extendido y que se aproveche lo que hacen los colegios privados, ¿no? Los colegios privados, cuando un chico no está bien o un grupo de chicos no está bien, se queda en la tarde y hay un profesor que los va nivelando, ¿no? Creo que esa práctica que ya empezó en la escuela pública tendría que ampliarse, ¿no? Todo el tema de cómo evaluar, cómo programar y evaluar, sobre todo con carácter interdisciplinario, pues es el otro desafío, ¿no? En gestión, bueno, está todo el tema que tiene que ver con la formación de capacidades, ¿no? Lo que tiene que ver también con evitar la estandarización de gran parte de la práctica escolar, es decir, tratar de encasillar a los profesores en el uso de determinados métodos, determinadas técnicas, ¿no? Y más bien darles un poquito más de libertad. Hay que ver qué es lo que se puede dar de libertad y qué es lo que convendría que no se pierda, digamos, la visión que el Ministerio de Educación con justicia pues podría tener, ¿no? Fortalecimiento del liderazgo directivo. Hay un estudio de la OCDE que lo que dice es que los directores peruanos ocupan el 80% de su tiempo en cuestiones administrativas y que en los países líderes el 80% está dedicado a cuestiones pedagógicas, es decir, a asesorar a los profesores a desarrollar buenas prácticas, ¿no? ¿Cómo hacemos para revertir esa situación? Es importante, ¿no? Y una cosa que también dicen las conclusiones de los estudios PISA es que no basta mejorar la calidad de una escuela, sino que hay que mejorar la calidad de todas las escuelas, ¿no? Y indudablemente que ese es un esfuerzo bien importante y que también trae a colación una de las preguntas que se hizo ayer a Andreas Schleicher sobre el tema de los colegios de alto rendimiento, ¿no? Él decía, bueno, son una fórmula interesante, pero que no resuelven el todo, ¿no? El todo es qué hacemos con un 70% de alumnos que no logran responder los aprendizajes fundamentales en matemáticas, o un 50% que tampoco logra responder las preguntas más elementales en el área de comunicación, ¿no? Entonces, finalmente, una recomendación sobre el tema, ¿no? Uno es que esperamos lo más pronto posible que haya una versión completa de la propuesta curricular. Lo segundo es que hay que definir lo más pronto posible también lo que se espera que el estudiante aprenda y cómo ese aprendizaje se va a evidenciar a través de la evaluación. Lo tercero es que no hay que hacer pruebas, ensayos, intentos previos sin tener definiciones claras sobre las distintas variables que están dentro del currículum, ¿no? Y indudablemente sin que todo esto haya tenido una validación, ¿no? Y finalmente que la evaluación final vaya de la mano con los reajustes que las universidades vayan haciendo en el examen de ingreso, ¿no? Porque si no hay esa sincronización, la verdad que muchos colegios pueden caer, digamos, en las presiones que el sistema universitario pueda hacer para que los alumnos sean calificados en base a enfoques tradicionales que no se condicen con el enfoque de competencias, ¿no? Entonces poco se habría avanzado al respecto. Bueno, hasta aquí lo que les quería decir. Muchas gracias. A su disposición.